Amigos, amigas coleccionistas, frikis del mundo, hoy un juego que es imperdonable que no haya hablado en el canal. Hoy, Ocarina of Time. Posiblemente el que sea el mejor juego de la historia de los videojuegos. No lo digo yo, lo dice el 80% de los expertos en videojuegos. Mi opinión es que es de los mejores de la historia de los videojuegos, por lo que significó en su momento. Para mí no es el mejor de la historia, pero por ahí andará. Y es una joya que en su momento se convirtió automáticamente en el referente de toda la industria, tanto por sus mecánicas como el juego en sí mismo. Así que hoy es hora de hablar de uno de los hitos de los videojuegos, es esto, Ocarina of Time, la edición para España. Os la voy a enseñar aquí en directo, voy a hacer un unboxing del juego para que lo veáis con todo lujo de detalles y luego haré un gameplay para que veáis lo que significó esta joya en la industria del videojuego. Quedaros conmigo y vamos a descubrirlo. Bueno, aquí tengo todo preparado. Aquí tenemos esta maravilla. Año 1998, Nintendo sacó este juego. Automáticamente se convirtió en un clásico. No se había visto nunca nada por el estilo. Si Mario 64 fue una revolución en cuanto al entorno 3D, este Zelda lo superó en todos los aspectos, como aventura, como jugabilidad, con el sistema de combate con fijación de objetivos. Todas esas cosas se copiaron en casi todos los juegos de más adelante y es un referente dentro de la industria en cuanto a calidad y modos de juego. Bueno, todo. Es una auténtica obra maestra de la historia de los videojuegos. El que no haya jugado no tiene ninguna excusa ya para no hacerlo. Se puede jugar en la suscripción online de la Switch, de diferentes maneras. Pero este juego en la 3DS, también hay una versión de la 3DS, así que vale la pena poder jugar a esta maravilla. Esto que veis aquí delante es el libro, la guía de texto que se distribuyó aquí en España, puesto que el juego no incluía el castellano. Nintendo en España decidió regalarnos este pequeño librito que, al menos para poder seguir la historia y los textos de las conversaciones, pues lo editó en una guía de textos. Entonces aquí iba siguiendo el orden de las zonas. Y aquí están. Fijaros qué trabajo. O sea, todos los textos con su traducción al castellano. Diferentes zonas. Lo tengo fuera de la caja porque no quiero apretar mucho la caja. Este libro es bastante grueso. No hay mucho más que enseñar, sino que son todos los textos de todos los personajes y de todas las situaciones que hay en el juego. Como veis, hay un montón de texto. Y esto es un artículo que tiene que estar sí o sí en la edición, puesto que esto venía incluido en el juego. Así que es una parte del contenido muy importante. Y para los que no sepan inglés o no entiendan absolutamente nada, es vital. Aquí tengo mi edición, es esta edición para España que os había comentado. Aquí os pone que está diseñado para utilizar con el Rumble Pack, que es lo que hacía vibrar el mando, este pequeño periférico, que venía incluido, por ejemplo, en el Lilac Wars, venía incluido este dispositivo. Aquí tenemos la parte de atrás. Esta es la versión que llegó a España. Este es el italiano también. Y vamos a abrirla. Esta es la caja protectora que tiene todos los juegos de cartón que le pongo para protegerlos. Mucho cuidado al sacarlo, no vaya a rayarse. Aquí lo tenéis. No me puedo quejar del estado en el que está la caja. En mi opinión está muy muy bien.
Y ahora vamos a abrirlo y vamos a ver el contenido. Mira bien por qué lado se abrió, porque aquí, este lado, ya está el código de barra. Vamos a extraerlo. Aquí tenemos la caja con la bolsita, muy importante para que se conserve. Está prácticamente nuevo, vamos. El cartucho está en muy buenas condiciones. No recuerdo el precio que me costó. Creo que este lo compré a 40 euros en su momento. Hoy en día imposible. Y aquí tenemos el resto del contenido. Aquí tenemos el manual de precaución que viene en todos los juegos. No voy a mostrarlo porque no tiene nada. Este es el folleto de diferentes juegos. Game Boy Color. Aquí más juegos de la Nintendo 64. Aquí está el Rumble Pack que os comentaba. Y aquí tenemos el manual de instrucciones, que está impecable. Podéis ver, está en muy buen estado. Tenemos esta tarjeta también. Promoción válida hasta el 13 de marzo del año 2000. Madre mía. Esto es un arte. Tenerlo en estas condiciones es un lujo. No os lo voy a negar. Tenemos un poco de la historia. El mapa de Hyrule. Personajes importantes. Lo enseño un poquito para que veáis lo que eran las instrucciones. El mando de la 64. Este juego fue trasladar todo lo que nos había ofrecido el Link to the Past, pasarlo a las 3 dimensiones y de la manera sublime que se hizo. Aquí tenemos el inventario, famoso Ocarina. En otro vídeo más adelante os enseñaré la versión de la Nintendo 3DS. Y aquí terminan las instrucciones porque ya empieza la versión en italiano. Curioso, que no había visto esto. Que la imagen es diferente. Aquí tenemos otra imagen en la parte del español. Link sacando la espada maestra. Y aquí tenemos otra imagen completamente diferente en la parte italiana. Y aquí terminan las instrucciones. Pues esta es mi edición para España del Ocarina of Time, del Zelda Ocarina of Time, y ahora os lo voy a enseñar, voy a hacer un pequeño gameplay para que si todavía hay alguien en el mundo que no haya visto este juego, lo pueda ver en el canal. Así que quedaros conmigo y vamos a ver esta maravilla en movimiento. Bueno, ya tengo todo preparado. Al final he decidido probarlo en el emulador, teniendo en cuenta que la versión de la Nintendo Switch también está emulada. Pues yo he decidido utilizar esta, así que os lo voy a enseñar aquí. Y vamos a ver esta maravilla. Voy a elegir la versión americana.
Vamos a elegir un archivo nuevo. Qué música más mítica. Allá vamos. Estas frases son como el comienzo del Quijote ya. Forman parte de la historia de los videojuegos. Y aquí empezamos ya a mover a nuestro amigo Link.
Esto en el 98, cuando lo jugué la primera vez, me volví loco, vamos. Sin duda la mejor manera de jugar a este juego hoy en día es emulado, porque jugar a Nintendo 64 en una tele moderna, por muchas mejoras de cable que pongáis, es una auténtica porquería como se ve. Así que vamos a mover un poquito más al link por aquí, para que tengáis una pequeña idea de cómo se ve. Pero ya os lo digo, lo podéis jugar en la consola virtual. Sé que hay un pequeño fallo gráfico. ¿Qué dices, Navi? No sé por qué no me deja ahora. Tenemos nuestra pequeña espada. Y bueno, este es el pequeño gameplay que os quería enseñar. Este juego es parte de la historia de los videojuegos. El que no lo haya jugado es imperdonable. Hay que darle una oportunidad y tenéis 1.000.000 de maneras de poder verlo. Espero que os haya gustado este vídeo de Ocarina of Time. En próximos vídeos os enseñaré la versión de 3DS y la versión que salió para la GameCube, para que tengáis también una comparativa que la podáis hacer más completa. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.